Los registros de plantaciones de la región azucarera de Luisiana contienen una anotación que los expertos médicos aún consideran imposible de explicar. Una mujer esclavizada dio a luz a 3 niños vivos en una sola noche. Algo tan raro que la mayoría de los médicos de la época jamás lo había presenciado. Pero el nacimiento en sí no fue lo que hizo que este caso fuera extraordinario. Lo que ocurrió 72 horas después quedaría documentado en cartas, presenciado por varias personas y susurrado tanto en los barracones de esclavos como en las casas de las plantaciones durante décadas. La decisión tomada esa semana violó todo instinto maternal, desafió el orden natural y dejó una pregunta que aún persigue a cualquiera que examine las pruebas. Cuando la supervivencia exige lo impensable, ¿podemos realmente juzgar la elección? Antes de continuar con la historia de lo que ocurrió en la plantación Belle Riviere, en la primavera de 1847, necesito que hagas algo. Dale al botón de suscribirte, porque historias como esta, casos reales documentados que la historia intentó enterrar, no desaparecen por sí solas. Y deja un comentario diciéndome desde qué estado o ciudad me escuchas. Quiero saber en qué partes de Estados Unidos todavía hay gente que se preocupa por estas verdades ocultas. Lo que ocurrió a continuación obligaría a todos los involucrados a enfrentarse a una pregunta que nadie debería tener que responder jamás. La plantation Belle Riviere se asentaba en una curva del Bayou Lush, a 30 millas al sur de Donaldsonville, donde el agua avanzaba lenta y oscura entre campos que se extendían hacia el golfo. La casa principal se alzaba 3 pisos, con columnas blancas que sostenían galerías donde la familia Arseno tomaba el aire por las tardes, cuando el calor se volvía insoportable. Detrás de ella, la chimenea de ladrillo del ingenio azucarero se erguía como un dedo apuntando a Dios, y más allá, 2 hileras de cabañas albergaban a las 87 personas que hacían posible la fortuna de los Arseno Ann. En abril de 1847, el azúcar de Luisiana valía más que el algodón, y plantadores como Etienne Arseno entendían que las personas esclavizadas representaban no solo mano de obra, sino inversión. Una mujer sana en edad fértil podía valorarse en $1,200. Sus hijos añadirían valor desde el momento mismo en que respiraran por primera vez. San Arseno llevaba registros meticulosos a nacimientos, muertes, enfermedades, ventas, compras, en libros de cuero que su esposa, Meritz, revisaba ocasionalmente al gestionar las cuentas del hogar. Entre esas 87 almas, había una mujer registrada simplemente como Deline, de 24 años, sirvienta de la casa, de tez clara, valorada en $1,400. Los 200 adicionales en su valoración provenían de su apariencia y su posición. Trabajaba en la casa principal sirviendo comidas, limpiando habitaciones y asistiendo a Madame Arseno en su toilette. Esta cercanía a la familia significaba mejor comida, trabajo más ligero que en los campos y una pequeña cabaña que compartía solo con otra mujer, en lugar de una familia de 6. También significaba visibilidad. Todo lo que hacía Deline ocurría bajo la mirada de alguien. Su embarazo se hizo evidente en diciembre de 1846, y los registros lo anotaron de forma clínica. Deline Chinta, fecha prevista aproximadamente abril. No se mencionaba al padre, pero cualquiera que hubiera estado en Belle Riviere por más de una temporada entendía las matemáticas detrás del embarazo de una sirvienta de la casa. Algunas cosas no necesitaban documentación. Deline continuó trabajando durante los meses de invierno, su vientre creciendo bajo los sencillos vestidos que usaban las sirvientas de la casa. Meritz Arseno, católica devota que asistía a misa cada domingo en la iglesia de Santa Filomena en Donaldsonville, tomó particular interés en el embarazo. Había perdido 2 hijos a causa de la fiebre en su infancia, y no tenía hijos varones vivos para heredar Belle Riviere. Cuando miraba la figura creciente de Deline, veía potencial: otro niño nacido en la plantación, otra pieza de propiedad, otra inversión en el futuro. «Estás cargando grande», le dijo a Deline una mañana de marzo, posando brevemente la mano sobre la hinchazón. «Quizá sean gemelos. El doctor Broussard debería examinarte antes de que llegue el momento». El doctor Louis Broussard hacía el viaje desde Donaldsonville 2 veces al mes para atender a la familia Arseno y, ocasionalmente, a personas esclavizadas, cuyo valor justificaba el gasto. Llegó el 3 de abril, su maletín médico desgastado y suave, tras años de visitas domiciliarias por todo el distrito de Ascension Parish. El examen tuvo lugar en la cabaña de Deline. El doctor Broussard presionó sus manos contra su abdomen, frunciendo el ceño mientras sentía los movimientos en su interior. Escuchó con su estetoscopio de madera, contando los latidos. Cuando salió, encontró a Madame Arseno esperando en el estrecho porche de la cabaña. «¿Entonces?», preguntó ella. «3», dijo simplemente. «3 latidos distintos. Solo he visto esto 2 veces antes en mi carrera. Y ninguno de esos embarazos terminó con niños vivos. Las probabilidades de que los 3 sobrevivan al parto
Son extraordinariamente bajas, madame. Tipo Sir Franco, las probabilidades de que incluso uno sobreviva son malas, y la madre misma enfrenta un peligro considerable. La expresión de Meretz cambió, un cálculo visible para cualquiera que la observara. Si vivían, serían niños mulatos, claros como su madre, casi con certeza dada la complexión de Delaney. Esos niños tenían valor, dijo el doctor Broussard. Si sobreviven, madame, le insto a prepararse para la decepción. Pero la preparación tomaba muchas formas en Belrivier. Aquella noche, Etienne Arseno hizo una anotación en su libro en 3 de abril de 1847. Delaney espera dar a luz a 3 niños, posiblemente viables si son claros. Evaluar y decidir asignación según valor de mercado en las palabras evaluar y decidir asignación se convertirían después en el centro de todo lo que siguió a Novento Sombrion. El 14 de abril llegó con un calor fuera de temporada. El aire colgaba espeso con la humedad del bayou, y al caer la tarde, nubes de tormenta se formaron al sur, volviendo el cielo del color de un moretón. El trabajo de parto de Delaney comenzó justo después de que los platos de la cena fueran retirados de la casa principal. Las otras mujeres la llevaron a su cabaña, enviaron aviso a la casa grande y el doctor Broussard fue llamado desde Donosville, aunque todos sabían que no llegaría a tiempo en una mujer llamada Ruth, que había atendido el nacimiento de docenas de bebés en los barracones durante sus 48 años. Tomó el control de la situación. Lo que ocurrió durante las siguientes 7 horas sería documentado en fragmentos en el testimonio de Ruth dado posteriormente. Notas del doctor Broussard cuando al fin llegó, y una carta de Meretz a su hermana en Nueva Orleans, escrita una semana después del parto. El parto fue difícil. Ruth contó después a las otras mujeres que nunca había visto nada igual. 3 niños intentando entrar al mundo a la vez, cada uno peleando contra los otros. El primer bebé llegó poco después de la medianoche. Una niña, pequeña pero respirando, su piel del color de crema fresca con el matiz más leve de ámbar. Ruth la envolvió en un trozo de algodón limpio y la colocó en una cesta cerca del fuego para mantenerla caliente. La segunda llegó 20 minutos después. Otra niña más pequeña que la primera, más oscura de complexión, con grueso cabello negro ya visible. Salió en silencio y Ruth tuvo que trabajar para hacerla respirar. La puso boca abajo y frotó su espalda, hasta que finalmente emergió un gemido tenue. La tercera tomó otra hora. Para cuando este bebé, un niño, finalmente llegó, Delaney había perdido el conocimiento por el agotamiento. El niño era el más oscuro de los 3, su piel con tonos de bronce más profundo. También era el más pequeño, apenas unas 5 libras, estimó Ruth, y su llanto era más débil que el de sus hermanas aun cuando el doctor Broussard llegó al amanecer. Encontró 3 bebés vivos y una madre que aún vivía, pero agotada de una manera que le preocupaba. Examinó a cada infante con cuidado, anotando sus tamaños, su respiración, su color, su vigor. Escribió sus observaciones en un pequeño cuaderno que usaba para registros médicos anotable. Murmuró a Ruth en los 3 vivos. No pensé que fuera posible. Dios hace posible lo que quiere, respondió Ruth en voz baja, pero no sería la voluntad de Dios lo que determinaría lo que sucedió después. Sería la aritmética. Arseno llegó a la cabaña a media mañana con su esposa. Se quedaron de pie en la entrada mirando las 3 cestas colocadas cerca del fuego, cada una conteniendo un diminuto ser humano que representaba tanto un milagro como una mercancía. Meretz pasó de una cesta a otra, estudiando a cada niño con la misma atención que daba a la hora de evaluar telas en la tienda de abarrotes de Donaldsville. Levantó a cada bebé brevemente, examinando el tono de piel bajo la luz de la mañana que entraba por la única ventana de la cabaña. La primera niña comenzó a decir, dijo, finalmente, ella es la más clara. Podría pasar por blanca en cierta compañía. Eso la hace valiosa, coincidió Etienne. Muy valiosa, especialmente cuando crezca. Podría ser entrenada para el servicio doméstico. Quizá incluso para trabajo de doncella de señora, una posición de primera categoría. ¿Y las otras? La expresión de Etienne permaneció neutral, pero sus palabras cargaban peso. Los niños más oscuros son más difíciles de colocar en el servicio doméstico. El trabajo de campo es su futuro, lo que significa que su valor máximo es menor. Y 3 infantes representan 3 veces los recursos en leche, cuidados, tiempo lejos del trabajo para la madre. El retorno de la inversión debe calcularse cuidadosamente. El doctor Broussard carraspeó. Señor Arseno, estos son recién nacidos. ¿Requieren a su madre? ¿A los 3? La pregunta de Etienne quedó suspendida en el aire. Doctor Broussard, usted mismo dijo que los partos múltiples rara vez producen 3 niños viables. La naturaleza tiene una manera de seleccionar al más fuerte. Quizá debamos permitir que la naturaleza continúe esa selección. Meretz tocó suavemente el brazo de su esposo. Etienne, no podemos simplemente... Somos el padre Duchamp. El padre Duchamp se ocupa de almas, querida. Yo me ocupo de propiedad.
Son asuntos separados. Se volvió hacia el doctor Broussard. ¿Cuántos niños puede una mujer en el estado de línea amamantar razonablemente y mantener con vida? El malestar del doctor era visible. 1, quizá 2 si está fuerte y bien alimentada. 3 sería poco probable que sobrevivieran incluso en las mejores circunstancias. El más pequeño, el niño, es particularmente frágil. Entonces la realidad médica respalda una decisión práctica. Etienne miró hacia Adelaide, que comenzaba a volver en sí. Puede quedarse con la niña más clara, la que tiene el mejor futuro. Los otros 2 deben ir a otro lugar. ¿Otro lugar? La voz de Meritz bajó a un susurro. Conozco a un hombre en Napoleonville. Se ocupa de situaciones difíciles, propiedad invendible, niños demasiado pequeños para los mercados regulares. Los recibirá, sin hacer preguntas, por una pequeña tarifa. Serán colocados en algún lugar. Quizá con familias que necesiten manos extra cuando crezcan. Oh, Cuisa, no. Eso no es asunto nuestro. El doctor Broussard dio un paso adelante. Monsieur, debo protestar. Su protesta queda anotada y desestimada. Usted ha entregado a los niños. Su trabajo aquí está completo. La voz de Etienne tenía la firmeza de un hombre que ya había tomado incontables decisiones similares. Adelaide será informada cuando despierte. Tiene hasta la mañana del domingo 3 días para despedirse de los 2 que se irán. No soy un hombre sin piedad. Le estoy dando tiempo para aceptar la realidad. Se volvió para irse. Luego se detuvo en la puerta. La más clara se queda. Esa es la decisión documentada en sus registros, doctor. Anote que conservamos al niño más viable. Esa es la verdad del asunto después de todo. Cuando Delaney recuperó totalmente la conciencia 1 hora después, Ruth tuvo que ser quien se lo dijera. El sonido que salió de la garganta de Delaney no fue un grito ni un sollozo. Fue algo más fundamental, más antiguo. El sonido de una madre, entendiendo que sus hijos serían separados y que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Los 3 días que siguieron al nacimiento se convirtieron en un estudio de matemáticas imposibles. ¿Cómo divides el amor de una madre en 3 partes cuando sabes que 2 partes serán arrancadas? ¿Cómo dices adiós a niños que aún no han abierto completamente los ojos, que no saben distinguir sus propias manos del mundo que los rodea? Delaney pasó 72 horas en su cabaña, dispensada de sus tareas en la casa principal. Las otras mujeres de los barracones venían cuando podían, trayendo comida que ella no comía, ofreciendo consuelo que no podía atravesar el muro de su dolor. Trajeron telas para hacer pequeños camisones para los bebés, hirvieron agua para las limpiezas, hicieron las cosas pequeñas y prácticas que la vida exige incluso cuando la vida se vuelve insoportable. Ruth permaneció casi todo el tiempo. Había visto antes a niños vendidos lejos de sus madres. Era uno de los horrores permanentes que colgaban sobre la existencia de toda mujer esclavizada, pero nunca lo había visto ocurrir a los 3 días de nacidos. Nunca lo había visto ocurrir con trillizos. Nunca había visto a una madre obligada a elegir, por proximidad y cuidados, qué niño viviría una vida que ella pudiera presenciar. Debes alimentar a los 3 mientras puedas, le dijo Ruth a Delaney el segundo día. Tu leche está subiendo fuerte. No dejes que pasen hambre solo porque se van. Pero esa era la crueldad. Delaney tenía que cuidar a los 3 por igual, sabiendo que 2 de ellos solo la tendrían por un tiempo prestado. Tenía que memorizar rostros que aún no habían formado por completo sus facciones. Tenía que contar dedos de manos y pies que quizá caminarían caminos que ella nunca vería. Tenía que respirar su aroma, esa dulzura particular de la piel nueva, y saber que se desvanecería de su memoria sin un refuerzo constante en la niña más clara. La que se quedaría parecía no percibir nada malo. Mamaba con fuerza, sus diminutos puños cerrándose y abriéndose contra la piel de Delaney. La segunda hija, más oscura que su hermana, era más inquieta, luchando por agarrarse bien, como si ya protestara por el futuro que se le estaba escribiendo. El niño seguía siendo el más pequeño, el más silencioso, durmiendo la mayor parte de esos 3 días, como si ya hubiera renunciado a pelear en el viernes por la tarde. Meretz Arseno vino a la cabaña. Traía un vestido que ya no usaba, buen algodón, con solo unos pocos agujeros de polilla cerca del dobladillo para el traje de bautizo del bebé. Dijo, con un brillo forzado en la voz, la que se queda debe ser bautizada como corresponde. El padre Duchesne puede venir la próxima semana. Delaney levantó la mirada desde donde estaba sentada, con los 3 bebés acomodados alrededor, y los otros. Madame, ¿no merecen bautismo? El rostro de Meretz se tensó. Esa no es mi decisión, Delaney. Mi esposo ha hecho los arreglos. Intenté persuadirlo, pero él se detuvo, tal vez dándose cuenta de que compartir sus desacuerdos maritales con una mujer esclavizada era inapropiado. El vestido es para la niña que se queda, nada más. Después de que se marchó, Ruth tomó el vestido y lo examinó. A ella peleó por ti a su manera, dijo en voz baja. Madame a veces tiene bondad en su interior, pero la bondad
no cambia la ley de propiedad. La bondad no cambia lo que deciden los hombres. El sábado trajo lluvia pasada y implacable, convirtiendo los senderos entre las cabañas en ríos de barro rojo. Deline observó el agua correr frente a su puerta y pensó en el bayou que bordeaba la plantación, en lo fácil que sería caminar hacia esas aguas oscuras con los 3 niños y simplemente no volver a salir. En el pensamiento le llegó con claridad, sin dramatismo, una ecuación simple. Si los 3 iban a morir, al menos morirían juntos con ella. Sabiendo nada más que sus brazos alrededor en Ruth, vio la dirección de su mirada. «No», dijo con brusquedad, «ni se te ocurra pensarlo. Tienes un bebé que te necesita viva. 1 de 3 es mejor que ninguno de 3. Louise. Louise». La voz de Deline era hueca. «Ismo, crecerán preguntándose si tuvieron madre. Crecerán preguntándose por qué no fueron deseados. Fueron deseados. Sandy, pero querer no importa cuando eres propiedad. Tú lo sabes. Yo sé que lo sabes. ¿A cuál le doy más esta noche, Ruth? ¿A cuál sostengo más tiempo? ¿Cómo elijo eso? Nola, lo sostienes a todos por igual. Los amas a todos por igual. Y recuerdas que los 2 que se van, al menos tuvieron los primeros 3 días con su mamá. Algunos niños nacidos en esclavitud no tienen 3 minutos. Tú les diste 3 días. Y eso es algo. Pero 3 días contra una vida entera se sentían como nada en él. Domingo por la mañana llegó con cielos despejándose y un golpe en la puerta de la cabaña. Al amo. Etienne Arseno no entró él mismo. Envió al capataz, un hombre llamado Tibido, que se ocupaba de los aspectos desagradables de la administración de la plantación Antibido. Había traído un carro y a otro hombre, alguien a quien Deline no reconocía, alguien cuyo rostro pasaría el resto de su vida tratando de olvidar a Nora. Teot, teniendo la decencia de no mirarla a los ojos, Deline había vestido a los 2 niños que se marcharían con los sencillos camisones que las mujeres habían hecho. Les había dado de comer por última vez. Les había cantado una canción que su propia madre le cantaba antes de que la vendieran a los 12 años. Una canción en un idioma que no recordaba haber aprendido, pero que conocía en los huesos. El desconocido dio un paso adelante y extendió los brazos para tomar al primer bebé. «Nombres», pregunta. «Todavía no tienen nombres», dijo Tibido. «Solo llévatelos, espera». La voz de Deline detuvo a todos. Miró a la hija más oscura, la que había sido inquieta, la que había luchado. Su nombre es Beatrice. El niño se llama Christophe. El desconocido asintió y tomó a Beatrice primero. Ella empezó a llorar inmediatamente, un gemido agudo que cortó el aire de la mañana. Luego tomó a Christophe, que permaneció en silencio, con los ojos cerrados, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Deline sostuvo a la niña restante contra su pecho con tanta fuerza que Ruth tuvo que tocarle el brazo suavemente. «Con cuidado, niña. La vas a lastimar». En el carro se alejó con Tibido conduciendo, y el desconocido sentado atrás, un bebé en cada brazo, envueltos en las batas que probablemente les serían quitadas y vendidas por separado. Antes del mediodía, Delphine se quedó de pie en la entrada de la cabaña, con su hija restante en brazos, y observó hasta que el carro desapareció más allá del molino de azúcar, rumbo al norte hacia Napoleonville. No gritó, no lloró. Solo se quedó allí, memorizando el espacio vacío donde sus hijos habían estado finalmente. Ruth la llevó de regreso al interior. «¿Cómo vas a llamar a esta?», preguntó, intentando desviar la atención de Deline hacia la niña viva que aún sostenía. Deline miró a la bebé más clara, la elegida para sobrevivir, porque el color de su piel prometía mayo, era valor en el mercado, porque su potencial como sirvienta de casa superaba el futuro de sus hermanos en los campos. Esta niña, seleccionada nada más que por el accidente de su complexión, por la suerte genética que puso un poco menos de melanina en su piel, Clementine, dijo Delphine finalmente. «Su nombre es Clementine, ¿no? Es un nombre hermoso. Significa misericordia. Es una mentira», respondió Deline con voz plana. «Pero es su nombre». Las semanas que siguieron a la separación crearon una rutina construida sobre la ausencia. Deline regresó a trabajar en la casa principal después de 2 semanas. Clementine amarrada a su espalda en un rebozo mientras hacía sus tareas. Marie-Thérèse permitió este arreglo porque mantenía a la niña visible, acostumbrándose a los ritmos del hogar donde algún día serviría, pero algo en Deline se había endurecido. Las otras sirvientas de la casa lo notaban, la forma en que se movía por su trabajo con eficiencia mecánica, pero sin calidez, sin pequeñas conversaciones, sin canciones tarareadas mientras lustraba la plata o barría los pisos. Alimentaba a Clementine, la cambiaba, la mantenía limpia y sana, pero había una cualidad de actuar la maternidad, no de vivirla. «Ella no le habla a esa bebé como debería una madre», dijo una de las mujeres a Ruth en mayo, cuando Clementine tenía 6 semanas. «Atiende sus necesidades, sí, pero no. No parece quererla». Ruth entendía. Una parte de ella se fue en ese carro.
Cuando pierdes 2 hijos, el tercero se vuelve un recordatorio de lo que ya no está. Cada vez que mira a Clementine, ve a Beatrice y a Christopher. Ese es un peso muy duro para cualquier mujer. Pero había algo más que dolor. Había una pregunta que Delaney daba vueltas en su mente durante las largas horas de trabajo. Una pregunta sin respuesta, pero que exigía ser formulada de todos modos. ¿Qué les había pasado? El desconocido que se los llevó no había dado su nombre. Tibido decía no saber a dónde habían ido. Napoleonville podía significar cualquier lugar en un radio de 20.000. Podía significar que los habían pasado a otra persona que los llevó aún más lejos. Podía significar que los habían vendido a una familia que no los mantendría juntos. Podía significar que habían muerto en pocos días y sido enterrados en tumbas sin nombre a no saber. Era una forma de tortura propia en junio. Delaney hizo algo que podía haberle costado un castigo severo. Preguntó directamente a Arseno qué había sido de sus otros hijos. Él levantó la vista del libro Mayo R donde registraba cifras de producción de azúcar. Fueron colocados apropiadamente según su valor. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Están vivos? Eso no es asunto tuyo, Delaney. Tienes una hija sana que criar. Concéntrate en ella. Concéntrate en tu trabajo. Esas preguntas son inapropiadas. Soy su madre. ¿Eres propiedad? Preguntando por propiedad. La conversación ha terminado, Anne, pero la conversación no había terminado en la mente de Delaney. Empezó a notar cosas, la manera en que Mary Tensitan evitaba mirar directamente a Clementine, la manera en que el Dr. Broussard en sus visitas mensuales preguntaba por la salud de la bebé pero nunca mencionaba a los otros 2, la forma en que toda la casa se movía alrededor del tema como dolientes esquivando una tumba recién abierta en julio. Algo cambió. Una mujer llegó a Bellerive, desde una plantación vecina, entregando conservas que Madame Arseno había solicitado. Su nombre era Tours, y trabajaba en la cocina de la plantación Boudreau, a 15.000 río arriba durante su breve visita. Mientras esperaba que Madame Arseno inspeccionara las conservas y diera el pago, estuvo en la cocina de la casa principal con Delaney y las otras sirvientas. Sus ojos cayeron sobre Clementine, ahora de 3 meses, empezando a definirse en sus facciones. «Tienes una bebé clarita ahí», dijo tía Sheet. «Isla y algo en su tono hizo que Delaney levantara la vista bruscamente. «¿Por qué preguntas?» Tiancia miró hacia la puerta para asegurarse de que estaban solas, porque hay comentarios por el bayou. La gente habla de un hombre de Napoleonville que tenía 2 bebés gemelos en venta en abril. Bebés oscuros. Dicen que venían de Bellerive y que nacieron 3 a la vez y que la más clara se quedó en el corazón de Delfini, se detuvo, gemelos. Fueron 3, él solo tenía 2 según lo que escuché. Una niña y un niña. Alguien los compró juntos, lo cual es raro. Normalmente separan a los hermanos cuando son pequeños porque así da más ganancia. Pero esos se fueron juntos a una familia al norte de Tibido. ¿Qué familia? No sé el nombre, pero conozco a alguien que podría. Si alguna vez llegas a Napoleonville, hay una mujer libre de color llamada Josephine Leblanc que dirige una casa de huéspedes. Ella conoce a todos. Escucha todo. Si alguien sabe a dónde fueron esos bebés, es ella antes de que Delfini pudiera hacer más preguntas. Meritor entró en la cocina y la conversación terminó, pero la información ardía en la mente de Delfini como un carbón que no se apaga. 2 bebés vendidos juntos a una familia al norte de Tibido. Beatrice y Christophe podían estar vivos. Podían estar juntos, podían estar a solo 25.000 una distancia que bien podría haber sido la luna para una mujer esclavizada sin libertad de movimiento en esa noche. Delaney se acostó en su cabaña con Clementine durmiendo a su lado. Miró el rostro de su hija a la luz tenue del fuego y sintió todo el peso de la situación. Imposible en sí intentaba encontrar a sus otros hijos. La atraparían y castigarían. Posiblemente ella misma sería vendida, lo que separaría a Clementine de su madre, del mismo modo en que Beatrice y Christophe habían sido separados. Si no hacía nada, pasaría el resto de su vida preguntándose si seguían vivos. Si recordaban su olor, su voz, esos 3 días que habían pasado en sus brazos, tomó una decisión. Esa noche tomaría tiempo. Requeriría planificación cuidadosa. Pero descubriría qué había pasado con sus hijos. Incluso si tardaba años, incluso si le costaba todo, lo que no sabía era que encontrar la respuesta revelaría una verdad más perturbadora que cualquier cosa que hubiera imaginado el otoño lego a Bellerive con su breve alivio del calor. Las semanas en que Luisiana recordaba que no era completamente un horno. Clementine creció más fuerte, sus rasgos desarrollando la delicada belleza que María Teresa había predicho. Para octubre, tenía 6 meses, se sentaba sola, alcanzaba objetos con determinación concentrada. Las mujeres de los barracones coincidían en que iba a ser hermosa, y en el cálculo de la esclavitud, belleza significaba valor, y valor significaba atención. No toda bienvenida Delaney empezó a aprender las rutas.
Cada plantación existía dentro de una red de entregas de suministros, ventas de productos, reuniones de iglesia, visitas del médico, visitas sociales entre familias de plantación. Estos movimientos creaban oportunidades, ventanas diminutas en las que podía viajar información, en las que podían hacerse preguntas discretas, en las que una persona esclavizada podía aprender algo que los dueños no querían que se supiera. Aprendió que Tibido hacía un viaje mensual a Napoleonville por suministros. Ella aprendió que a veces él llevaba a uno de los hombres esclavizados para ayudar a cargar el carro. Aprendió que si alguien podía subir a ese carro, tal vez podría hablar con Josephine LeBlanc, la mujer libre de color que sabía todo lo que ocurría en Napoleonville. En noviembre, la oportunidad llegó de una forma inesperada. El doctor Broussard necesitaba un asistente para un parto difícil en una plantación cerca de Napoleonville. La partera esclavizada de allí había muerto y la situación era urgente. Maritan Sitan sugirió a Delphine. Había aprendido lo suficiente de Ruth y se había recuperado exitosamente de su propio parto difícil. Sería buen entrenamiento para ella, le dijo Meritor a su esposo. Las sirvientas de casa con habilidades médicas son más valiosas y el doctor Broussard puede supervisarla. Tibido puede llevarlas. Anne Etienne aceptó en el viaje. Se organizó para el 18 de noviembre. Delphine tenía 5 días para planear qué haría con las preciosas horas en Napoleonville. No podía ser obvia. No podía ponerse en riesgo de una manera que terminara su búsqueda antes de comenzar. Pero quizá podría escabullirse unos minutos. Podría hacer las preguntas correctas, podría aprender algo, cualquier cosa. Sobre a dónde habían llevado a Beatrice y Christophe. El parto al que asistieron fue largo y difícil. Una mujer llamada Margot soportó 14 horas de labor antes de finalmente dar a luz a un hijo muerto. El doctor Broussard hizo lo que pudo, pero cuando terminaron, ya había oscurecido, y Tibido declaró que pasarían la noche en Napoleonville. No quiso arriesgar los caminos en la oscuridad. Tomaron habitaciones en una pequeña posada cerca de la iglesia. A Delphine le dieron un jergón en la cocina, el alojamiento estándar para personas esclavizadas que viajaban con sus dueños. Pero la cocina daba a un callejón, y la puerta trasera tenía solo un pestillo. Sencillon esperó hasta estar segura de que Tibido y el doctor Broussard dormían en sus cuartos arriba, luego salió sigilosamente a la noche de noviembre en Napoleonville y no era Grange, y la pensión de Josephine LeBlanc era conocida localmente. Un hombre negro libre sentado en un porche indicó a Delphine la casa de 2 pisos, pintada de amarillo con contraventanas verdes. Una lámpara encendida en la ventana frontal a pesar de la hora tardía.